Y vamos a la lección sexta, que trata de la esencia y del ser, que es también una gran distinción, una nueva distinción en la metafísica. Pero ahora esta distinción no es de Aristóteles, es de Santo Tomás, porque esta distinción aparece cuando los cristianos utilizan el término del ser. Y hay una historia muy interesante que hará que este tema conecte con otro tema muy bonito de la metafísica, que son los trascendentales. Y es, precisamente, se refiere a este libro que tengo aquí delante, que en realidad he de decir que nunca lo había consultado, pero para preparar esto lo he consultado, que es una suma medieval, que es aproximadamente 70 años anterior a Santo Tomás, quizá un poco más, de Felipe el canciller de Notre Dame de París. Entonces este señor tiene una summa de bono dedicada al bien, y empieza por el bien en Platón y cómo el bien y el ser comunican. Claro, para Platón la idea de bien es la idea más importante de todas, que en el mundo de las ideas al final es la que interviene en todo. Pero cualquier cristiano que lea eso inmediatamente va a identificar primero el bien con Dios y después con el ser. Dios, sobre todo el ser supremo. Y entonces de ahí nace primero una especie de conexión del bien con el ser. Luego también va a hablar de la verdad. Esos son los trascendentales que luego estudiaremos. Pero claro, cuando va a cambiar la manera de mirar la metafísica. ¿Por qué? Porque en el fondo Aristóteles, como ya hemos dicho, está viendo el mundo que tiene tres partes. El cielo, todo el mundo aquí que se corrompe, este mundo aquí de la física, de este mundo aquí de la tierra, de todo este mundo, y la vida, ¿no? El movimiento propio de los seres vivos, que tiene muchas formas. Bien, y en definitiva, cuando está pensando en una causa del ser, está pensando sobre todo en una causa del cambio, en una causa del movimiento, no solo del movimiento físico, sino de la alteración, de la corrupción, de la generación, y la causa final, que va a ser la que organice su metafísica, son los motores inmóviles, que son motores que por atracción van moviendo los distintos seres. No solo movimiento local, sino también movimiento de transformación. Todo lo que sucede en este mundo al final es una especie de movimiento hacia, más o menos combinados, en el fondo hacia el motor inmóvil, los más superiores, ¿no? Atraídos por ese motor inmóvil. Claro, digamos, un cristiano casi sin dar cuenta, cuando se mete en este mundo de ideas, lo organiza de otra manera. Porque claro, digamos, este motor inmóvil no opera, pero claro, para un cristiano es evidente que Dios obra. O sea, que Dios primero es el primer ser y que además obra. De tal forma que no solamente causa del movimiento, es causa del ser. Y esto da origen a que se vean los seres de otra manera. Porque uno cuando ve un ser dice, este ser está causado por Dios. En el fondo, ¿no? Todo el ser está causado y sostenido por Dios, viene de Dios. Para Aristóteles, de alguna manera, el mundo es eterno con sus formas, lo que no es eterno son las cosas que van cambiando y se van mutando, van cambiando de posición, se alteran, se cambian, cambios accidentales, y se corrompen y se generan. Tiene un libro sobre la generación y corrupción, Aristóteles. Lo mismo que tiene un libro sobre la vida, tiene un libro sobre la física, de cómo es todo este mundo de aquí, tiene un libro sobre el cielo, dos, porque habla de los meteoros también, ya lo mencionamos. Va un poco haciendo el mapa del universo tal como lo piensa. Pero casi sin darse cuenta, un cristiano, en cuanto lea Platón o lee los resúmenes, que era muchas veces lo que había, ¿no? Dice, la idea de bien, pues la idea de bien es Dios, y se identifica con la idea de ser. Y además, Dios es causa del ser. O sea, estamos hablando de metafísica, pues la causa última es Dios, pero no del movimiento solo, es del ser. Claro, y esto lleva a que se produzca casi, digamos, espontáneamente en el pensamiento cristiano, y Santo Tomás lo tiene muy en cuenta, pues una distinción entre el ser y la esencia. Habíamos visto una distinción aristotélica, que era, bueno, hemos visto varias, ¿verdad? Sustancia y accidentes. Y hemos visto todo sujeto, todas las cosas que existen tienen una naturaleza. Hay un sujeto, tiene una naturaleza. Y también hemos visto acto y potencia, también hemos visto materia y forma. Pero
Ahora, ¿cómo se ven las cosas? Dice, vamos, en definitiva, las cosas son seres creados por Dios, que su ser depende de Dios, y entonces tienen una esencia. Es un ser, el ser depende de Dios y tiene una esencia, una manera de ser. Entonces, un poco entroncando con las ideas de acto y potencia, ¿verdad? Van a decir, vamos a ver, aquí lo que pasa es que el ser, que es actualidad, es limitado por una esencia, se puede considerar así. Y lo que sucede es que, como todo el que causa cosas que se le parecen, Dios cuando causa, va causando cosas, seres de distinta categoría, porque hay animales, hay hombres, hay plantas, hay cuerpos, hay aguas, hay, digamos, y todo no tiene la misma, vamos a decir, la misma categoría de ser, aunque todos son cosas buenas y maravillosas, ¿verdad? Pero digamos, hay cosas que tienen son muy poderosas y otras cosas que son más sencillas, entre los seres. Tiene una esencia muy simple, tiene una esencia muy rica. Un ser humano pues tiene muchas cosas, ¿no? Un animal tiene muchas cosas, una planta tiene menos cosas, o sea, vamos un poco, toda la escala de los seres, que es una maravilla, ¿verdad? Pero al contemplar esto van a decir, a ver, aquí lo que sucede es que hay una composición entre el ser y la esencia. Las cosas son un ser que tiene una manera de ser. Y entonces la esencia a la vez es, ¿qué es esto? Vamos a decir, un perro. Un perro tiene todo lo que significa ser perro, eso es la esencia. Lo podemos ver en sentido positivo. Todo lo que puede hacer un perro. Y al mismo tiempo no es más que un perro. Es todo lo que significa perro, y es mucho ser, porque un perro es mucho ser, tiene muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, no es Dios, es solamente un perro. La esencia es, vamos a decir, toda la actualidad, todo lo que tiene un ser, y al mismo tiempo representa la limitación de ese ser. No es más que, nosotros no somos más que unos seres humanos, somos seres humanos, ¿no? Significa mucho, pero también somos, porque esa composición permite establecer una escala, diríamos. Hay distintas categorías de seres, distintas categorías de esencias, entonces lo interesante es qué pasa arriba del todo, con Dios. En Dios, su esencia se identifica con su ser. No es una limitación de su ser, Dios no tiene limitación ninguna. Es todo lo que significa ser, en su pleno sentido, lo tiene Dios. Y las cosas, en cambio, lo tienen en distintos aspectos y participados. Se dice participado, quiere decir en parte, no quiere decir en trozos, sino como en huellas, en ¿cómo diríamos? Pues en representaciones, es participado, en categorías distintas. Y así es como, bueno, casi sin querer se organiza el cosmos cristiano, el cosmos metafísico. Dice, Dios es el ser y es el ipsum esse subsistens, el ser que subsiste. Todo lo que significa ser está sin ninguna limitación, o dicho de otra manera, su esencia consiste en todo lo que significa ser, el ser pleno. Nosotros somos seres, pero nuestra esencia es ser hombres, no somos más que hombres. Significa muchas cosas positivas, mucha actualidad y también mucha limitación. No somos ángeles, no somos dioses. Tiene ese sentido como doble la esencia, por una parte de limitación del ser y al mismo tiempo de actualidad, porque la esencia representa todo lo que somos, según por donde se mire, ¿verdad? Bueno, eso pasa con cualquier límite al final, pero aquí es muy bonito verlo así. Eso es. Entonces, de aquí salen, hemos dicho, varios conceptos muy importantes, que son, nos ha salido, una idea de la composición entre el ser y la esencia, que por cierto es una de las primeras obras, el primer librito que hace Santo Tomás de Aquino de Ente et Essentia, que lo hace un poco para transmitir el vocabulario de Aristóteles, porque era muy difícil para la gente. Entonces lo escribe, quizá cuando todavía era alumno, no sabe bien, cuando había empezado a dar clase. De Entes et Essentia, y cuenta todo esto, pero ya se está transformando ese cosmos en un cosmos cristiano, un ser y una esencia. Los seres tienen una esencia, y Dios es el ipsum esse subsistens. Y hay, atención, una participación. El ser se da en distintas categorías. Noción importante también, participación. Y otra noción importante, analogía. Porque si hay participación, se da en distintas categorías, quiere decir que hay analogía, que se llama, en este caso,
porque hay varios tipos de analogía. Analogía de participación. Dios es el máximo ser. Todas las cosas participan de su ser, pero en distinto grado. Son seres, y se aplica la misma palabra ser, pero no de la misma manera. Aquí plena, aquí con distintos grados de limitación. Pero si, por ejemplo, utilizamos la palabra inteligencia, pues sucede lo mismo, porque Dios se da la máxima inteligencia y en los seres, bueno, pues se da distintos grados de inteligencia. Siempre inteligencia, pero en distintos grados, ¿eh? Hay una analogía. El mismo concepto que es inteligencia se da en Dios, pero en Dios pleno y en lo demás limitado. Eso da formas distintas de inteligencia, ¿eh? Como es así, en la realidad, ¿no? Y lo mismo si hablamos de amor. En Dios pleno, en las cosas distintas. Así que nos han salido casi unidos tres conceptos importantes, que son esa distinción ser y esencia que tienen todos los seres, pero que es una distinción cristiana. Pues en el fondo tiene en cuenta que el ser es creado, ¿eh? Después, la participación del Ser Supremo. Bueno, la definición también del Ser Supremo como que su esencia es el ser. Y después la analogía, cómo las grandes propiedades se dan en distintos grados en todas las cosas, ¿eh? Muy bien. Y quería decir una última cosa al final, que se refiere a una expresión que se suele utilizar como propia de Santo Tomás, actus essendi, para hablar del ser. Santo Tomás habla muchísimo del ser, que en latín es ese, con dos e, s, e, el ser, ¿eh? El ser de las cosas, el ser que tienen las cosas, y se refiere al ser en la palabra esta que nosotros empleamos, el ser. Pero a veces el ser como acto, bien, y acto de ser. Es verdad que Santo Tomás utiliza alguna vez muy poca. Yo he hecho un estudio una vez, pormenorizadamente en todos los casos que utiliza la palabra, y actus essendi, el acto de ser, solo lo utiliza 14 veces en todas sus obras, salvo error mío. Pero vamos, incluso aquí tengo todavía unos restos de esa búsqueda donde aparece 14 veces. Es decir, no es una expresión propia de Santo Tomás. Aparece siempre aquí además como comparación. Lo mismo que hay un acto de comer, hay un acto de ser, pero el acto de ser es ser. ¿Por qué? Aunque la expresión puede estar bien y se utiliza normalmente en ambientes tomistas, pero puede tener un defecto, que es cuando uno piensa que el acto de ser es lo que hace ser al ser. No, eso de forma completamente es... El acto de ser es lo que hace a la persona ser persona. No, el ser de la persona es ser persona. Es decir, añade una complicación que no está en Santo Tomás y que no es adecuada, ¿eh? O sea, la expresión se puede usar bien, pero hay que entenderla bien. No es algo distinto de lo que es ser. Santo Tomás siempre habla del ser. El ser y la esencia, ¿eh? El ser participado. El ser en grados, ¿eh? El ser que da fundamento a esa analogía. Bueno, pues esta es una aportación importante, hemos dicho, esta lección sexta, la esencia y el ser.